Amigas, amigos de Ultimátum MX, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Le anuncié que estaría con nosotros la doctora Eva Barrientos Cepeda. Es magistrada presidenta del Tribunal de Jalapa, Veracruz, de la Sala de Veracruz del Tribunal Federal Electoral. Bienvenida a Chiapas, bienvenida a Ultimátum. Muchísimas gracias por la invitación y desde luego también saludo a quienes nos acompañan presencialmente y también a través de su transmisión. Muchas gracias, doctora. Sabemos que viene usted a comentar el libro del doctor Osvaldo Chacón Rojas. ¿Qué nos puede decir? No se vale seguramente adelantar mucho, pero su impresión de este esfuerzo editorial del doctor Osvaldo. No, pues la verdad es que, como ustedes saben y ustedes lo conocen más, tienen la fortuna de que sea su paisano. Y es una persona muy dedicada, muy estudiosa, un académico destacado no solo a nivel estatal, es decir, en Chiapas, sino a nivel nacional e internacional. Y con este libro creo que se denomina Democracia Plebiscitaria y Estado de Derecho, reflexiones teórico-políticas en torno a las consultas para enjuiciar a los expresidentes de México, pues demuestra justamente esta expertise que tiene en el área de investigación pues del derecho y en este caso sobre todo la teoría política. Este libro aborda esta consulta, pero desde una perspectiva de la teoría política. El doctor Chacón es un teórico y está aportando realmente a la ciencia jurídica. Y digo que destaca a nivel internacional porque tiene posgrados a nivel internacional, sobre todo en España. Y si ustedes ven este libro, también es bien importante destacar que pues el comité que revisó esta nueva obra pues son personas de España, de Alemania y bueno, destacados juristas mexicanos como es el exministro Cosío y también Ferrer MacGregor, que estuvo obviamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, bueno, ustedes ya nada más con eso se pueden imaginar la calidad del libro. De verdad que el doctor Chacón, les vuelvo a repetir, tiene la calidad de un investigador a nivel internacional. Así es. Muy bien. Perfecto. ¿Y cuál es la aportación que usted le ve en el libro del doctor Chacón? Bueno, pues hace un estudio del neopopulismo y hacia dónde vamos, hace un estudio comparado. Entonces, a mí me parece que invita a la reflexión hacia dónde va nuestro Estado democrático de derecho. Entonces, sobre todo es eso y pues bueno, yo los invito desde luego a que compren el libro, lo lean, porque de verdad que está muy interesante, sobre todo por todo lo que estamos viviendo ahorita en este momento en donde, por ejemplo, en el prólogo se plantea pues realmente hasta dónde es necesario someter todo a consulta del pueblo, qué temas sí, qué temas no, hay límites, debe haber límites, no debe haber límites, en fin, está muy interesante y de verdad que invita a la reflexión. Sí, un tanto reflexiona sobre los límites de la democracia total, ¿verdad? Exactamente. La democracia como expresión del pueblo de una manera absoluta o como la democracia como a través de los representantes exactamente. Del pueblo. Entonces sí, se ve que es muy interesante. Está muy interesante. Doctora, sus reflexiones sobre las acciones afirmativas y sus desafíos. Pues, qué pregunta tan interesante. Ahorita acabamos de pasar un proceso electoral que siempre se dice que es el más grande, pero es real. Y bueno, los que vienen van a ser todavía más grandes con esto de que pues ahora se van a elegir también a la Judicatura Federal y después seguramente a la Judicatura Local, pues van a ir creciendo las elecciones. Y bueno, respecto a las acciones afirmativas, me parece que ha habido un gran avance. Primero, reconocer y el establecimiento propio de las acciones afirmativas ha permitido que personas de los grupos vulnerables o en desventaja pues lleguen a cargos de elección popular. Sin embargo, pues todavía tenemos, creo que, dos grandes retos. Uno, que realmente las acciones afirmativas representen el porcentaje de ese grupo vulnerable. Todavía tenemos una participación o una representación muy pequeña. Y el segundo, y creo que el más grande reto, es cómo evitar el fraude en las acciones afirmativas. Lamentablemente, pues estas medidas que obviamente, como su nombre lo dice, son temporales, obviamente para lograr que estas personas lleguen,
muchas veces se prestan o se utilizan para pues poner a personas que aunque no pertenezcan a ese grupo, pues la registran. Ejemplo, con personas indígenas y sobre todo personas de pueblos originarios, que aquí en Chiapas también tenemos un buen porcentaje de población indígena, pues ustedes lo saben que ha pasado que muchas veces se postulan personas que no son indígenas, y hemos tenido casos, por ejemplo, en donde en el anterior proceso no se postularon como indígenas, ahora sí, en fin. Ahí hay un poquito más de avance, porque ustedes saben que ya se exige una autoadscripción calificada. ¿Qué significa? Bueno, pues que las personas o las autoridades tradicionales pues tienen que presentar o darles una constancia para que ellos acrediten ser pertenecientes a esto, o incluso, que me parece que es la más segura para acreditar la autoadscripción calificada, pues es que en los lugares donde hay asamblea comunitaria, que es la máxima autoridad de los pueblos originarios, pues que en una asamblea pues acrediten o aprueben que esta persona participe para un cargo de elección popular. Sin embargo, ahí tenemos muchos problemas. En el tema de discapacidad, también hemos tenido problema hasta dónde realmente es una persona con discapacidad. O sea, nosotros que usamos lentes, o sea, realmente tenemos una discapacidad visual, una disminución visual. Eso es suficiente para ser acreditado. No hay reglas todavía claras en este tema, ¿no? ¿Qué grado de discapacidad se necesita para estar considerado dentro de este grupo en desventaja? Y bueno, también las personas de diversidad sexual, pues también, porque el criterio que hay a nivel internacional y a nivel, digamos, nacional, a través de jurisprudencia que ha emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es que basta la autoadscripción simple. Es decir, yo me considero la diversidad sexual, no tengo la obligación o el deber de presentar ningún documento extra, es decir, de colectivos que me reconozcan como tal, porque pues finalmente es algo que pertenece a la vida privada. Entonces, pero bueno, ahí está el riesgo que tenemos, que a lo mejor, pues si llega alguien que se autoadscribe, pero no hay la certeza que efectivamente forme parte de la diversidad sexual. Entonces son grandes retos que tenemos justamente en las acciones afirmativas, pero hay que reconocer que hay avance y que sí hay personas electas por estas acciones afirmativas que de otra manera no hubieran llegado. Claro. Doctora, bueno, yo por lo que he sabido de usted, se ha distinguido usted mucho por la defensa de los derechos políticos de las mujeres, por las defensas en el sentido de violaciones en el concepto de género. ¿Cómo se ha avanzado, sobre todo en el último proceso electoral, y cuántas violaciones de este tipo se observó allá en la Sala Jalapa? En el caso concreto de Chiapas, ¿cómo estamos? Porque hubo un tiempo en que Chiapas estuvo creo que dentro de los 4 estados con mayor violación en materia de género. Pues sigue más o menos igual la estadística. La Sala Jalapa, tenemos 5 salas a nivel nacional. La Sala Jalapa corresponde a la 3ª circunscripción, y bueno, dentro de nuestra circunscripción, y bueno, y a nivel nacional, la Sala Jalapa es la que tiene más asuntos donde se denuncia violencia política en contra de las mujeres. Y efectivamente, Chiapas todavía ocupa un lugar importante en esta denuncia. El primer lugar lo sigue ocupando Oaxaca. También tenemos a Veracruz con un número importante, y Chiapas dentro de la circunscripción. En ese orden es quien tiene más casos de violencia política en contra de las mujeres. ¿Y por qué? Porque es la razón. Primero porque la 3ª circunscripción, que es bella, tiene todo, pero también debemos de decirlo que hay un fenómeno en la 3ª circunscripción. Tenemos los niveles de pobreza más altos, tenemos el número de pueblos originarios más altos. Entonces eso genera justamente en los pueblos y comunidades indígenas, pues hay arraigadas muchas costumbres en donde pues por costumbre no se le permite a la mujer, por ejemplo, participar para un cargo de elección popular, y si se le permite, bueno, pues es previo permiso del marido, del papá, del hermano, y si llega al cargo,
pues no se le deja ejercer el cargo realmente a ella. Quien está ejerciendo justo es el papá, es el hermano, o sea, el varón es el que ejerce. Y en algunos casos donde mujeres pues se han atrevido, han sido valientes para decir yo voy a ejercer el cargo, no las han dejado. Hemos tenido casos sí de Chiapas donde hemos tenido que emitir medidas de protección, llegan directo a Sala Jalapa. Y bueno, dicen, es que me amenazaron con quemarme, o me amarraron ahí enfrente del Palacio Municipal, en fin, cosas muy, bueno, un caso dramático donde también desterraron a la mujer por querer ejercer su cargo de síndica municipal. Entonces, sí realmente tenemos todavía mucho problema en este tema. Ayer justamente en el aniversario del sufragio, 71 aniversario, donde conmemoramos justamente que se reconoce la ciudadanía a las mujeres, pues justamente se hablaba de esto. Sí, hemos logrado muchos avances legislativos, digo, y a partir del 2014, y también tenemos que reconocerlo, no solo son los 71 años del voto, tenemos 10 años ya, porque en el 2014 se emitió como una reforma constitucional donde se reconoce a la paridad como principio constitucional. Entonces tenemos 10 años y me parece que eso ha sido fundamental porque en estos 10 años hemos tenido, así como la tecnología que en los últimos años el avance ha sido muy rápido, igual creo que en estos 10 años hemos tenido un avance muy grande, tanto bueno que ya tenemos incluso una presidenta de la República. En el caso de mi estado de Veracruz, pues tenemos ya la primera gobernadora también. Hemos tenido un avance grande, tenemos ya congresos prácticamente paritarios e incluso en algunos congresos locales tenemos ya más mujeres que hombres, ¿no? Igual que en las autoridades electorales, por ejemplo, aquí el instituto hay más mujeres que hombres en el instituto electoral, ¿no? Digo, entonces sí ha habido un avance, pero en la parte municipal sobre todo es donde sigue existiendo mucha violencia en contra de las mujeres. Realmente no se les... esperemos que vaya bajando, pero sí el índice, lo que nos llega más a nosotros en Sala Jalapa son asuntos en el tema municipal. Muy bien, doctora, compártanos su opinión, perspectiva sobre la reforma electoral y la elección de jueces. Pues es un cambio, me parece, bastante radical de lo que veníamos conociendo, sobre todo para el Poder Judicial Federal, donde se establecía pues una carrera judicial donde pues el mérito es lo que permitía que fueran subiendo de cargo. Entonces, para nosotros en el área electoral es un poco distinto, porque nosotros para llegar a magistrados sí estábamos acostumbrados o acostumbradas a tener un sistema de elección. ¿Cuál era nuestro sistema de elección? Salía la convocatoria, la emitía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así estaba en la Constitución, y después, bueno, pues quien estaba interesado se inscribía, presentaba su ensayo, había una primera depuración de requisitos de quien pues hubiera presentado los mejores ensayos, después una comparecencia ante la Corte. Los que consideraban la Corte los mejores perfiles, pues pasaban al Senado, y el Senado votaba. Entonces, era una forma de elección, ¿no? Sí. Claro. Indirecta, pero era una forma de elección. Y bueno, ahora, y que bueno, debo de presumir que yo fui la mayor votada cuando me designaron magistrada de Sala Regional Jalapa, y ahora creo que por lo menos en materia electoral lo que representa es este cambio de elección. Ahora, ¿quiénes van a proponer? También previos requisitos, los 3 poderes, y después, pues obviamente el sistema de elección ya no van a votar los senadores, ahora las senadurías, ahora quienes van a votar pues va a ser la población en general, la ciudadanía. Entonces es un cambio, con independencia de lo que opinemos, hay que pues aceptar que es lo que ya está, y pues bueno, creo que las personas que tenemos la experiencia y sobre todo los principios éticos y la convicción de hacer las cosas bien, tenemos que buscar esos cargos justamente porque pues se tiene que garantizar una independencia y una autonomía en la impartición de justicia, y los que hemos estado sabemos cómo hacerlo. Muy bien. Una pregunta sobre el tema anterior, que usted es especialista. Esta violencia
o disparidad política contra la mujer. Efectivamente se observa mucho a nivel municipal, pero ¿cómo lo observa en otras instancias, por ejemplo en los partidos políticos? Los partidos políticos también se da, desde luego, esta violencia. Incluso tanto hay criterios del Tribunal Electoral que establece que los partidos políticos también tienen que tener su propio sistema de justicia, digamos, intrapartidaria, y dentro de ello los vincula a que esa justicia intrapartidaria tenga perspectiva de género. Es decir, que reconozca las desventajas históricas que también las mujeres han vivido al interior de los partidos políticos. Y esto es claro, la verdad es que, también hay criterios de la Sala Superior que han obligado a los partidos a que en sus dirigencias también haya paridad. Pero también sucede, pues obviamente, que si una mujer quiere acceder y pues a lo mejor estaba interesado una persona, hombre, en participar en este cargo, pues sí se violente a la mujer. Sí hemos tenido casos también de partidos políticos en donde las mujeres están denunciando. ¿Tiene usted en mente cuáles han sido los partidos más denunciados? No, la verdad es que no traigo esos datos, pero pues yo creo que más o menos ahí van igual. Ahí van. Finalmente, doctora, ¿qué lecciones nos dejó el proceso electoral de este año? Pues, presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, una mujer. La verdad es que es una gran lección que aun cuando se planteaba, sobre todo respecto a este tema, todavía no hace mucho se preguntaba una pregunta común: ¿México está preparado para tener una mujer presidenta? Demostramos que estamos preparados en México para eso y más. Y la verdad es que yo creo que las mexicanas y los mexicanos nos tenemos que sentir orgullosos, porque a comparación de otros países nosotros tuvimos, y eso lo debemos valorar muchísimo, una transición pacífica del poder. Así es. Realmente se aceptaron las diferencias que hubo con algunos estados en donde pues no se aceptaba pues los resultados. Se fueron a las instancias, al Tribunal Electoral, y las sentencias a quien le reconoció después de haber estudiado constancias, el tribunal se reconoció y se acató las sentencias del Tribunal Electoral. Y me parece bueno pues que eso, vuelvo a repetir, debemos valorarlo, porque tenemos un estado en donde las autoridades que nos están gobernando tienen la legitimación, porque pasaron por el tamiz de un tribunal en su caso, y tenemos paz social. Eso es lo más valioso, sí, me parece, en un país. Muy bien, pues doctora, muchas gracias por venir a Ultimátum, por estar en Chiapas. Bienvenida Muchas nuevamente. Gracias. Le agradezco su espacio en la entrevista. Muchísimas gracias. Concluimos.